Ahora sí, Ahí se ve. ¿se ve? Perfecto. Ya. Entonces, si se corta un poco, estoy en la casa de campo de mi cuñado, donde el internet a veces falla un poquito, ¿ah? Así que pido las disculpas. ¿Ya? Nada, pues vamos a hablar de dos temas que van ligados principalmente. ¿Por qué? Porque ambas son las drogas que generan más problemas en el servicio de urgencia. Una es la droga legal de más consumo, que es el alcohol, y que sabemos que por sí solo es uno de los determinantes de accidentabilidad más importantes que tenemos en Chile y el mundo. Y la otra, la cocaína, es la droga de abuso que genera a nivel mundial mayor cantidad de consultas en el servicio de urgencia. No la de mayor letalidad, ojo, hoy por hoy las que tienen mayor letalidad por consumo son claramente los opioides, pero ese es un tema muy distinto. Entonces, la causa y el fin de todos nuestros problemas es el alcohol, y eso lo dice Homero Simpson, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. ¿Ya? El alcohol es una de las drogas más consumidas en el mundo, como les contaba, es la droga socialmente más aceptada del mundo, y todos estamos relativamente a favor del consumo responsable, digamos. ¿Ya? Pero sin embargo tenemos que entender que el consumo responsable no siempre se alcanza. Hay gente que se le escapa, y probablemente a todos se nos ha escapado alguna vez un poquito fuera de lo normal o aceptable, ¿ya? Y eso no es el problema que tenemos, el problema es cuando eso nos vería en una consulta del servicio de urgencia. Ahora, vamos a imaginarnos un caso, ¿ya? Imagínense que tengo entendido que la gran mayoría de los que están acá son internos y alumnos, entonces imagínense que terminaron el semestre, pasaron y organizaron un paseo a la playa, ¿ya? Se fueron a la playa, se tomaron una chelita, se pusieron a carretear ahí, sus rayitos lentos, ¿ah? Y de repente se les pasaron un poco las chelas, se tomaron, no sé, 6 cervezas, 7 cervezas, ¿ya? Lo que sea. Se han medio curadito, ¿ya? Y ¡pum! Se quedan dormidos ahí en el metro. Y de repente no despiertan, y llega el personal del metro y activa la ambulancia. Le llevan a la ambulancia al hospital porque están tirados en el metro, tienen olor a alcohol porque estuvieron tomando, y resulta que llegan al servicio de urgencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega este personaje y dice, va, ¿para qué lo traen? Si está pasado copete, está borracho, ¿ya? Y eso es súper frecuente. Está curado, déjelo que duerme un rato, que va a ser la mona, ¿ya? Y efectivamente, probablemente lo que va a pasar la mayoría de las veces, ¿qué pasó con eso? Y por algo no me carga el video, probablemente porque el internet no está funcionando muy bien, pero la mayoría de las veces lo que va a suceder es que se van a despertar tipo hangover ahí, ¿ya? Pasándolo muy mal, con una caña del terror, y probablemente no va a ser ningún problema. Y sabemos que esa es la realidad de la mayoría de los pacientes embriagados que vemos en el servicio de urgencia. Llegan curados, comprometidos con conciencia, vomitados muchas veces, se los dejamos dormir y despiertan, lo más probable es que se van a sentir como se ve en este minuto el personaje, con esas cañas terribles y las ganas de morirse en ese minuto, y la caña moral, además, de por haber sido llevado al servicio de urgencia. Bueno, por haber sido llevado al servicio de urgencia. Pero imagínense que no pasa eso, sino que el mismo doctor que está dice, déjelo dormir un rato atrás, y de repente la enfermera grita y dice, doctor, está convulsionando. Lo pasan rápidamente el reanimador, la gente se compromete con conciencia, Glasgow en caída rápidamente, y pues lo tenían intubando, un paciente grave, y lo llevan al escáner, y la respuesta es esta, por la contra su madre. El paciente tenía una HCA. ¿Podría pasar eso? A la larga, ¿podría uno tener tan mala suerte de estar tomando, estar en un asado, tomarse una piscola, dos piscolas, tener hálito de alcohol, y ser la causa del compromiso de conciencia? Perfectamente. Y esto es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? ¿Cuándo no pensar que es solo alcohol? ¿Por qué? Porque el alcohol nos va a hacer un sesgo, muchas veces, que nos va a llevar a una cosa que se llama anclaje precoz. Es decir, este paciente está comprometido de conciencia porque está borracho. Y efectivamente, va a ser la mayoría de las veces, probablemente el 99% de los pacientes que vamos a ver en el servicio de urgencia, que están comprometidos de conciencia y están pasados a alcohol, están solamente borrachos. Sin embargo, tenemos que entender de que
pueden ser fenómenos coincidentes. Uno puede tener, puede estar tomando en un asado, en un carrete, lo que sea, y tener una convulsión. Uno puede estar tomando y tener alguna emergencia metabólica. Uno puede estar tomando y tener intoxicaciones coagregadas, ¿ya? Uno puede estar tomando y puede ser intoxicado, que no lo toco directamente en esta presentación, pero ojo con eso, ¿ya? El clásico caso de la mujer, habitualmente mujer, o también hombre, porque lo ocupan para robar, que ya muy comprometido con ciencia, con el alcohol que estaba a la vista y de repente se emborracha muy rápido, ¿ya? Entonces, el primer llamado es a sacarse de la cabeza de que el paciente que está comprometido de conciencia y que tiene hálito alcohólico está borracho. Para complicar las cosas, en Chile no tenemos alcoholemia médica en la gran mayoría de los servicios de urgencia. Solamente tenemos alcoholemia legal y tampoco tenemos ni siquiera la pistola, el alcotest, para poder darnos una idea de que si este paciente que tiene hábito alcohólico, realmente su compromiso de conciencia se correlaciona con el estado de conciencia que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente severamente comprometido de conciencia, en sopor profundo, y que marca que en verdad el paciente tiene 0,8 gramos de alcohol por litro, tú decís, no, pues esta cuestión no es alcohol. Inmediatamente tú podías hacer el desanclaje. Pero si el paciente está comprometido de conciencia, es decir, en verdad está bien, parece bien borracho, lo miráis y le hacís una alcoholemia y te dice, tiene 2 gramos de alcohol por litro, y decís, calza perfectamente. Y si le hago una evaluación estandarizada, te puedo decir, en verdad este gallo parece estar borracho y vamos a manejarlo como tal. Entonces, evitar el anclaje precoz y como todo paciente en el servicio de urgencia, no pasemos los pasos obvios. Ese paciente es un paciente indiferenciado, no es un borracho, es un paciente indiferenciado. Dentro de sus causas de compromiso de conciencia está el alcohol. Y por lo tanto vamos a partir viendo lo básico, ¿ya? A la gente que le gusta el rock, pero que haya muchos, tienen que saber que Bon Scott, el primer vocalista de AC/DC, se murió porque estaba tan borracho que aspiró. Y tuvo un poquito, no fue capaz de proteger su vía aérea. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es proteger la vía aérea si es que creemos que el paciente lo necesita. Número 2, vamos a ver cómo está ventilando. Tal vez aspiró, tal vez está con requerimiento de oxígeno. Puede estar hipóxico y estar comprometido de conciencia, no por el alcohol, sino que porque está hipóxico por otra causa. Tuvimos hace un par de años atrás, la verdad, una fuga de CO2, perdón, de CO, de monóxido de CO en una instalación de pareja, en un motel. Y llegaron 2 personajes, los 2 con alcohol, y pero no nos calzaba de que los pacientes estaban muy taquimneicos, tenían cosas a la evaluación primaria, y efectivamente estaban intoxicados por monóxido, ¿ya? Tenían una carboxia como de 20, ¿ya? Entonces, ojo, ¿cómo está ventilando? ¿Cómo es la mecánica? ¿Por qué está taquimneico? ¿Por qué un paciente alcohólico va a estar taquimneico? Puede estar acidótico, puede estar intoxicado con algo más. Después vamos a ver la circulación, vamos a ver quién esté choqueado. ¿Qué pasa si ese paciente es un paciente de 60 años que está feliz tomando y se le rompió la aorta? Y está choqueadísimo, o se infartó y está con un shock cardiogénico, y está pasando el copete, pero tuvo la mala suerte de infartarse mientras estaba en la mitad de un asado, ¿ya? ¿Qué pasa si tuvo una hemorragia subaracnoidea? Vamos a ver inmediatamente cómo está el estado de conciencia, y vamos a ir asegurando las distintas partes. Y finalmente vamos a exponer, vamos a buscar otros signos de trauma, y sobre todo, vamos a ver las otras cosas importantes. ¿Cuáles son los signos vitales que más frecuentemente se van a alterar? Rápidamente vamos a ver la hipoxia. ¿Ya? Esa cuestión nunca es alcohol. Un paciente, y si es alcohol es porque el paciente aspiró y ya es un paciente grave. Hipotensión, evidentemente la evaluación primaria la vamos a sacar el tiro. Y ojo, si estudias hipertensión, lo que vamos a pensar es que es una coingesta. Y la hipoglicemia, que está descrita, pero es muy poco frecuente, la verdad, en el paciente con ingesta aguda de alcohol, y sobre todo en el paciente de uso recreacional, digamos, de alcohol, no el alcohólico crónico, malnutrido. Sino que esas son 3 cosas que vamos a ver inmediatamente en la evaluación primaria. Otra cosa que nos vamos a fijar dirigidamente es la hipotermia, ¿ya? Hay que acordarse y como que puede ser una causa secundaria al uso de alcohol, que el alcohol evita todos los reflejos de abrigarse, de conservar calor cuando uno empieza a perder calor. El clásico chaleco de vidrio, chaleco de piscola, o como lo quieran decir. Lo que uno hace con eso básicamente es que el cuerpo normalmente tendría frío, y esa cuestión de mejor no me voy a entrar, mejor me voy a tomar una piscola, y cuando son 2, 3, 4, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? De que uno se queda dormido, pierde calor, no se abriga, y
por ejemplo, ahora que estamos a final de septiembre, la noche fácil hay 8 grados y eso te produce hipotermia. Entonces, ojo con estos pacientes y ojo con estos pacientes en situación de calle, como en la foto, ¿ya? Entonces, mida la temperatura, acuérdense de eso, que es una fuente clásica de compromiso de conciencia, sobre todo en esta época, ¿ya? Y obvio que si el paciente tiene fiebre, esa cuestión no es alcohol, ¿ya? El alcohol no produce fiebre. Entonces, el paciente te marca 38,1, 38,2 como en la foto, ese paciente o aspiró, ¿y qué pasa si tiene tan mala suerte de que tiene una infección del sistema nervioso central que está con una encefalitis, con una meningitis? Pasa, ¿ya? Lamentablemente es un poco más frecuente dentro de lo infrecuente de lo que uno cree. Entonces, nuevamente, todo el llamado es a no, por favor, hagan el anclaje entre alcohol y el hecho de que el paciente está intoxicado, o sea, está comprometido con conciencia por el alcohol. Otra cosa muy importante, los signos de trauma, ¿ya? Las reglas predictivas clínicas en el paciente intoxicado y las dos más utilizadas como el Nexus 2 o la regla canadiense, descartan inmediatamente, ¿ya? Y eso está estudiado. Los tipos trataron de ver si sus reglas funcionaban en el paciente que está intoxicado por el alcohol y no sirven. Por lo tanto, si el paciente está comprometido de conciencia, está pasado a alcohol y tiene signos de trauma, ¿ya? Ese paciente va a necesitar una neuroimagen. O sea, o el alcohol, alteración del estado mental y trauma sobre las clavículas, se da inmediatamente una neuroimagen. Si me tomé una cerveza, ¿cachai? Ya, ese gallo no está intoxicado. Pero si tiene alteración del estado mental sugerente estar alcoholizado y tiene signos de trauma de las clavículas para arriba, ese gallo necesita una neuroimagen. Entonces hay que tener harto ojo y examinar a los pacientes. Ojo de mapache, signo de Badley, signos de trauma en el scalp, etc. Todo eso son cosas que nos van a servir para buscar nuestro paciente y decidir si necesita o no una neuroimagen, ¿ya? Además, para complicarle las cosas, ¿ya? Los pacientes alcohólicos, y sobre todo los alcohólicos crónicos, por ejemplo, tienden a ser coagulópatas en el contexto ya del paciente cirrótico, el bebedor crónico, ¿ya? Todos los alcohólicos, además, muchas veces tienen trauma con más intención de daño. ¿A qué me refiero? El borracho de discoteca que le pegan, y le pegan con intención de dañar, ¿ya? Accidentes de tránsito, obviamente, caídas de altura, el alcohólico que trabaja bebiendo y que se da lamentablemente mucho más de lo que uno cree, ¿ya? Y lo otro es que hay 1000 videos de internet, me quise poner para no alargar un poco más, de que el borracho cuando se cae no tiene defensa de caída, no pone las manos, se va con todo contra el suelo. Por lo tanto, incluso con traumas y caídas a nivel, este es un paciente de alto riesgo. O sea, piensen el paciente con trauma sobre las clavículas, tal como pensarían en un coagulópata, como pensarían en un adulto mayor. Muy, pero muy bajo punto de corte para pensar en pedir una neuroimagen. Otro escenario distinto es el paciente que ya está de frentón comatoso. El paciente que tú dices, este gallo llega al servicio de urgencia y en verdad no protege vía aérea, se le va la lengua para atrás, está ahogando. Son los pacientes que habitualmente tienen 2,8, 3 gramos de alcohol por litro, son pacientes que están muy, muy, muy intoxicados. El problema de ese paciente es que cuando tú ya estás francamente comatoso y estás pensando en que tienes que proteger la vía aérea de ese paciente, por lo comprometido de conciencia que está, la probabilidad de que haya una coingesta o que haya una segunda causa metida entre medias es un poco más alta. Y ese paciente es inevaluable. Por lo tanto, todo paciente que está tan intoxicado que ustedes crean que hay que proteger vía aérea, ¿ya? O que no tiene respuesta a los estímulos en el contexto de consumo de alcohol, ese paciente inmediatamente debería también pensar en que lo vamos a estudiar. ¿Qué pasa con el paciente que lo veo, tiene signos vitales normales, tiene un hemoglucotés normal, no tiene signos sobre las clavículas, está borracho, o sea, uno lo ve, está medio peleador, se tira, etcétera, pero tú, ¿no te parece que tenga algo nada más grave? ¿Hay algo más que hacer con él? ¿O el paciente hemos descartado razonablemente que no tiene algo secundario? Ese paciente debería ser observado, ¿ya? De lo mismo que decía el doctor Díaz hace la presentación anterior, que a la larga todos estos pacientes hay que observarlos, y hay que observarlos ¿por qué? Porque en el momento que yo lo estoy viendo no sé si hago un descarte razonable y sigo creyendo que está solamente borracho, si
igual me puedo equivocar. Entonces lo normal, lo esperable es esperar que este paciente empiece a recuperarse. Y empiece a recuperarse como se debería recuperar un paciente que está borracho. Si todos sabemos que el alcohol tiene una vida media muy corta, por lo tanto se empieza a absorber y rápidamente se empieza a metabolizar, ¿ya? Una tasa de metabolización bien constante, lo cual hace de que sabemos que el paciente post ingesta, entre más o menos los 20-30 minutos post ingesta, tiende a llegar a parte ya más baja del compromiso de conciencia, y después empieza lentamente con un plató y ya a mejorar. Entonces, si ese paciente yo lo veo y a las 2 horas sigue exactamente igual de comprometido con conciencia, hay que pensar en que tiene algo distinto, que ese paciente tiene algo grave, que tiene algo más que está dando vuelta. Por lo tanto, ese borrachito que tú decís, chuta, no tiene signos sobre las clavículas, signos vitales normales, está re comprometido con conciencia, pero protege bien su vía aérea, maneja sus secreciones, no estoy pensando en una coingesta, parece solamente borracho, yo no lo mando para la casa. Lo dejo en un box, lo voy chequeando al principio, lo voy a ver cada 15-20 minutos, ver que está todo tranquilo, que espero unas 2 horas, que empiece a recuperar, que empiece a mejorar, y cuando el paciente efectivamente empieza a despertar y está borracho, tranquilo, lo puedo mandar para la casa, no antes de eso. Esta es una pelea eterna. Afortunadamente en los servicios de urgencia donde yo trabajo ya está súper concientizado, pero al principio era como, de lo de alta actor se está borracho, ¿para qué va a ocupar un box? ¿Ah? Esa es la clásica respuesta. Pero la verdad es que por suerte ya logramos hacer ese cambio switch y se dejan los pacientes, se dejan unas 2 horas, se observan, empieza a recuperar, está un poco mejor, está un poco más sobrio y los mando a la casa, ¿ya? Y es lo que deberíamos hacer con todos. En las palabras, se está comportando como un paciente intoxicado por alcohol. 2 mitos muy cortos que por tiempo no vamos a profundizar mucho. 1, bulimizar a los pacientes no cambian absolutamente nada la alcoholemia. Esto, hay un estudio muy lindo en el cual tomaron voluntarios sanos, les dieron una dosis equivalente a cada uno de alcohol, eso los hicieron que se emborracharan y les tomaron alcoholemia serial, ¿ya? Durante 6 horas. Los citaron las 2 semanas, hicieron lo mismo, le dieron la misma dosis de alcohol, les tomaron alcoholemia serial, pero esta vez los bulimizaron, les pasaron suero. Y la verdad es que la alcoholemia no cambia absolutamente nada, por lo tanto, darle volumen, ponerle suero a este paciente no sirve absolutamente nada. Podría servir para mejorar la resaca al día siguiente, pero no sirve para hacer que despierte antes o esté más sobrio, ¿ya? Y tampoco sirve si es que alguien quisiese falsear una alcoholemia por si acaso, ¿ya? Y lo segundo, las vitaminas como la tiamina, no se recomienda el uso en los pacientes que no son alcohólicos crónicos malnutridos. A la larga, los pacientes que tienen déficit de tiamina o riesgo de déficit de tiamina son los pacientes alcohólicos crónicos. El cabro joven que terminó su examen de internado y que se va a celebrar y se le pasa de mano porque se pone a tomar tequila, que se emborracha mucho, no tiene déficit de tiamina, entonces no hay que gastar ni días, ni recursos, ni nada. Ese paciente lo que necesita es una mantita, dormir, estar calentito, y si es que uno le quiere hacer un favor, de repente darle un poquito de analgesia para que el día siguiente no tenga tanto dolor de cabeza, ¿ya? Pero no es más que eso, ¿ok? Olvídense del volumen, olvídense de la vitamina. Y eso es todo lo que les quiero decir en relación con respecto al alcohol, ¿ya? La segunda mitad de la presentación vamos a hablar dirigidamente de la intoxicación por cocaína. Ahora, la cocaína, como les había adelantado, es la droga ilegal que genera mayor cantidad de consultas en los servicios de urgencia. Es una droga re complicada, es una mala droga, por decirlo de alguna manera, por donde actúa. Es una droga que se puede administrar básicamente por cualquier vía. Las formas más utilizadas son la intranasal, que el jale, digamos, y fumada en el contexto de pasta base, pero también se podría inyectar, se podría consumir oralmente, ¿ya? Y tiene una muy buena biodisponibilidad, ¿ya? El pic de acción, o la vía media, mejor dicho, se alcanza entre los 10 a 20 minutos cuando es el clorhidrato, la pasta base, y entre los 20 a 40 minutos cuando es jalada, aspirada. Esto es importante desde el punto de vista toxicológico y además del punto de vista de salud pública. El hecho de que tenga un pico muy alto y una caída muy rápida hace que la pasta base sea una droga mucho, pero mucho más proadictiva que la misma cocaína, ¿ya? Porque genera una gran liberación de dopamina o disponibilidad de dopamina y luego una brusca caída. La cocaína, en ese sentido, que es una forma más pura, es mucho más estable en relación al consumo. ¿Cómo actúa esto? Básicamente, la cocaína tiene 2 grandes efectos farmacológicos. Uno es que inhibe la recaptación de todas las aminas, ¿ya?
serotonina, dopamina y también noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Y además tiene un efecto bloqueador de canales de sodio, que es súper importante porque le da parte, o gran parte de su toxicidad cardiovascular. ¿Ok? ¿Qué es lo que genera la cocaína? Genera euforia, ¿ya? Aumento del ánimo, aumento del estímulo sexual, los tipos se vuelven depredadores, por decirlo así, disminución del apetito y el cansancio, entonces te permite sobreponerte a estados de estrés crónico, etcétera, ¿ya? Insomnio, por lo tanto te puede despertar y te puede mantener ahí trabajando. Pero desde el punto de vista toxicológico, ¿qué es lo que vamos a ver cuando el paciente llega en el servicio de urgencia? Lo primero es que habitualmente tienen a estar hipertenso, tienen a estar taquicárdico, tienen a tener midriasis por la cocaína, hiperreactividad, y cuando ya nos volvemos con pacientes mucho más graves, arritmias, particularmente ventriculares, convulsiones e hipertermia. Y aquí me quiero detener un segundo. La hipertermia es re importante buscarla, porque es un predictor independiente de mortalidad. Cuando uno tiene un paciente que tiene intoxicación por cocaína y que además está con hipertermia, estos pacientes son mucho más graves y hay que considerarlos como tal. Todos estos pacientes deberían tener un electrocardiograma. Y normalmente, ¿qué es lo que vamos a buscar en el electrocardiograma? Taquicardia, ¿ya? Isquemia, ensanchamiento del QRS, hacen un QT largo. Tienen una imagen clásica, que si ustedes ven el ABR, hay un RS con una R' grande, ¿ya? Que a veces se le dice R en torre. Esa es la imagen clásica de todos los bloqueadores de canales de sodio. Hay que acordarse que este es un bloqueador de canales de sodio. Entonces, ustedes ven en ABR, RS', QRS ensanchado, 120, 160 milisegundos, ustedes dicen, este gallo está con toxicidad cardiovascular ya de la cocaína, más allá de la isquemia. Y muchos de estos pacientes van a venir por dolor torácico, ¿ya? Es lejos la consulta más frecuente de los pacientes que tienen uso de cocaína. 40% de los usuarios de cocaína en algún minuto de su consumo crónico hacen dolor al pecho. La tasa real es mucho más baja de lo que se creía antiguamente. Antiguamente se preconizaba que más o menos el 6% de los pacientes tienen efectivamente un infarto. Y sabemos que es mucho menor, que es un poco menor del 1%, un 0,7%. Pero sí son pacientes que son mucho más jóvenes, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no les duele el pecho. Les duele el pecho, pero no se logran infartar. ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente la cocaína es la tormenta perfecta para generar dolor al pecho. Genera vasoconstricción, aumento del tono alfa y aumento de la endotelina y disminución del óxido nítrico. Por lo tanto, aumenta la poscarga y está ahí con los coronarios literalmente apretadas. Número 2, te aumenta el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el volumen de final de diástole del ventrículo izquierdo. O sea, tienes un corazón que aumenta su consumo, que está un corazón estresado. Genera atenomatosis precoz en los pacientes jóvenes. Y finalmente, te aumenta la agregación plaquetaria, aumenta la expresión del factor de von Willebrand, aumenta el fibrinógeno y tiene un factor proinflamatorio. Por lo tanto, hace que estas placas precoces sean más inflamatorias y que sean más fáciles que se agreguen y se infarten. Todo eso son determinantes de que estos pacientes hagan infartos o al menos isquemia o al menos dolor al pecho por demanda. ¿Ok? Es la droga perfecta para hacer que el paciente lo pase muy mal desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, ¿cómo manejamos el paciente que ya llegó con dolor al pecho en el contexto de consumo de cocaína? Las primeras cosas que vamos a hacer, y lo primero es dar la aspirina. ¿Ya? La aspirina es recomendación clase 1 en relación al paciente que consumió cocaína y está con dolor torácico. Lo segundo es que le vamos a dar benzodiazepinas. ¿Por qué benzodiazepinas? Porque queremos disminuir el tono alfa de este paciente y sobre todo la descarga central adrenérgica que tienen. ¿Ya? Y se dan cuenta que de los pacientes graves con consumo de cocaína, una de las cosas más importantes que podemos hacer es darle benzodiazepinas. Y vamos a dar nitroglicerina a manera de vasodilatadores. ¿Ya? Estos pacientes se benefician del uso de vasodilatadores, por lo tanto, nitroglicerina también es parte de las recomendaciones clase 1. Si con eso tengo un paciente que se mantiene severamente hipertenso, le he dado benzodiazepina, le di aspirina, le di nitroglicerina, sigue con dolor del pecho, sigue con angina, el paciente ya está un poco más dormido y sigue dejándose de dolor, etc., vamos a pasar a los fármacos de segunda línea. ¿Ya? Estos son los que son recomendaciones clase 2. Y lo primero es darle bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Estos pacientes se podrían beneficiar de disminuir la resistencia vascular sistémica y vasodilatar en base a el uso de bloqueadores de canales de calcio. Lo segundo que no está disponible, o
está escasamente disponible en Chile, es la bentolamina. La bentolamina es un antagonista alfa específico, con lo cual podríamos antagonizar los efectos de la cocaína. Y lo último, eventualmente, pese que aquí hay una especie de pseudoaxioma en el cual uno no debería ocupar beta-bloqueadores en el intoxicado por cocaína porque podría liberar el tono alfa, la verdad es que es una recomendación muy basada en la farmacopatología, por decirlo de alguna manera, pero cuando uno ve la evidencia dura de pacientes que efectivamente hayan tenido malos outcomes en relación al uso de beta-bloqueadores, la verdad que no existe mucho. Por lo tanto, esa recomendación se está retirando y uno podría eventualmente utilizar beta-bloqueadores en estos pacientes que se mantienen taquicárdicos, que se mantienen muy hipertensos en relación al uso de cocaína y que ya pasamos nuestra primera línea de manejo. La otra complicación bien frecuente que nos pasa es que estos pacientes pueden convulsionar. Y si convulsionan, nuestra primera línea va a ser el uso de benzodiazepina. Y nuestra segunda, y tercera y cuarta línea va a ser benzodiazepina. Vamos a ir duros con la benzodiazepina. Si es que este paciente sigue convulsionando, vamos a utilizar propofol o barbitúricos, pensando en un barbitúrico como tal. Podemos utilizar bicarbonato porque podría desplazar un poquito a través de la alcalinización este efecto bloqueador de canales de calcio de la cocaína, parece que eso es bastante como teórico, no existen estudios buenos que hablen al respecto. Pero lo importante es que no ocupen fenitoína, porque los pacientes que utilizan fenitoína, dado que la fenitoína también es un bloqueador de canales de sodio, puede exacerbar la toxicidad cardiovascular de la cocaína. Por lo tanto, de buenas a primeras, nunca debería ser su primera línea de tratamiento, sino que deberíamos partir con benzos, y si el paciente sigue convulsionando entre estatus, propofol, fenobarbital como segunda opción, eventualmente muy teórico bicarbonato y no dar fenitoína. Conclusiones, para terminar. Número 1, lo más importante, no ser anclaje precoz. Número 2, descartar razonablemente las causas aparte del alcohol, fijarnos en los signos vitales, buscar los signos de trauma, etc. En el caso de los pacientes que lleguen intoxicados graves, siempre tenemos que observarlos. Esos pacientes no se deben ir para la casa comprometido de conciencia. Y finalmente, manejar la intoxicación por cocaína de muy buena manera. Nuestra primera línea, segunda línea, tercera línea van a ser las benzodiazepinas y con eso van a resolver el 90% de los pacientes que convulsionan por cocaína, ¿ya? Eso es lo que les quería contar, dejarlos invitados a nuestra conferencia, que está abierta a las inscripciones por si acaso, el 17 de noviembre, Conceptos Global, también vía internet, como este seminario, o este curso, que también va a estar re bueno, tenemos unos invitados bacanes y un programa increíble, así que están súper invitados, ¿ya? Bien, eso sería, creo que anduve más o menos bien el tiempo. Excelente, doctor Navega. Muchas gracias por estar con nosotros este sábado y por su presentación. Muy buena y hablando de temas que son bien importantes como el alcohol y la cocaína. De mucha consulta en el servicio de urgencia. Lo dejamos invitado para la mesa redonda. Para que podamos responder una preguntita. Sí, vamos a dar un break y vamos a volver con la mesa redonda. Dentro de la información que tenemos, nos acaba de contactar el doctor Rey, que era el expositor en la siguiente presentación, y está de turno y le acaba de llegar una urgencia, así que no va a poder estar con nosotros justo ahora. Pero se comprometió a mandarnos una grabación de su clase para que la podamos ver asincrónica. Así que vamos con el break y a la vuelta volvemos con el concurso, el sorteo